Actualmente se están desarrollando las elecciones para decano y vicedecano y consejo directivo dentro de la Facultad de Derecho UNA. Y está resurgiendo nuevamente el tema de la incompatibilidad de los magistrados judiciales en relación al ejercicio de determinados cargos, como es el del decano, rector y vicerrector. Recordemos que en el año 2015 se había dictado una ley que se denominó anti-Víctor Ríos. ¿Por qué? Víctor Ríos en su momento ocupaba el cargo de rector Sí, de una en universidad Pilar. hasta la fecha. Sí, en Pilar. Entonces, el Congreso Nacional, ¿qué hizo? Sacó una ley, interpretó y dijo que el cargo de docente establecido en las leyes es el que se imparte efectivamente en las aulas, porque esta gente que está en las facultades, especialmente en la UNA, interpretaba que el cargo de rector, vicerrector y decano forma parte de la docencia, que es un cargo O- docente, o- pero en la práctica y en el derecho administrativo te dice que ellos son ordenadores de gastos, no son docentes. o sea, docente es enseñar y en este caso por ser funcionario de una institución educativa ya se considera todo docente. Sí, y sería como que el secretario de la facultad es también docente, Sí, cosa que no se puede interpretar. De hecho, la lógica luego te dice que el que es secretario, el que es decano, sí. el que es rector es rector. Por más que después el decano o el rector pueda ejercer en aula el ejercicio de la Y docencia si respecto a no, una materia. y si no me equivoco, a diferencia de la reglamentación en las aulas, en las escuelas, los directores pueden, hasta cierto tiempo, pueden también estar en aula. Así es, pero Pero en el la cargo, universidad no. sí, no, no se puede. En la universidad tiene que exclusivamente dedicarse a esa actividad. Sí, y de hecho, una principalmente es la que viola todo la incompatibilidad que había ahí por haber, porque ahí pues están todos metidos la claque del Poder Judicial. El ministro generalmente siempre era el ministro de la Corte Suprema de Justicia, o un ministro de la Corte Suprema de Justicia siempre era el decano de Derecho Sí, una. sí. Y sin embargo, vos tenés el artículo 254 de la Constitución Nacional que te dice que te habla de las incompatibilidades de los magistrados y los ministros de la Corte Suprema de Justicia que dice que no pueden ejercer otra función remunerada o no, salvo la docencia o la investigación científica a tiempo parcial otra vez. Claro. Y de hecho y también pasa algo muy parecido con esta senadora, que también es investigadora, supuestamente, digo, en la que fue candidata a presidente de la República. Sí, Que también. Porque se da también una situación. sí, bueno, El Estado paraguayo establece que tenemos tres poderes del Estado, sí, independientes. sí, Y el Poder Judicial es un poder. un poder aparte, sí. Sí. Y forma parte también del Ejecutivo. Al ser rector de una universidad, entra dentro del Poder Ejecutivo. Sí, está en En la los dos institución del Estado. poderes. Sí, y Cuando se habla de una independencia y cuando se sí, habla de... del mutuo control que tiene que Sí, haber. exacto. Y lo mismo ocurre con esta señora también, ¿verdad? Que siendo senadora por el legislativo y también investigadora. O sea, yo no digo que no le critico a la persona como tal, sino que entra a contradicciones, ¿verdad? Y mucho más cuando hablamos de gente que ocupan cierto poder. Y O justamente sea, ese ejercicio de poder lo que llevó, se dictó esta ley que para mí está bien, porque el docente es docente, el que enseña, pero al término siempre el para que mí enseña. magnífico si un Sí, juez quiere ir a estar en aula. sí, Para mí excelente. a tiempo parcial, ¿verdad? No, Sí, no puede ser claro, su claro, principal actividad. claro, claro. Pero la dependencia, la remuneración de otro poder, lo ya empieza a complicar la historia. También. Pero irte otra vez a una institución, ya como rector o ya como decano, ahí ya estamos hablando de otra cosa. Ordenador de gastos. Vos ya Sí, sos cabeza de la entidad. ahí estamos hablando de otra cosa. Sí. Y no estás transmitiendo tus conocimientos. No, no es docencia. Por No. eso para mí la ley estaba bien. El Sí. que te decía, el docente es el que enseña. Lo que El pasa, rector es el que está en la cabeza de la institución, el que es ordenador de lo gastos. que pasa es que el legislativo hace la ley, el ejecutivo la promueve
Sí. pero pues después te va a traer en el En la juicio. corte. ¿Y Exactamente. quién está en la corte? Los interesados. Exacto, exacto. Es justamente lo que pasó con esta ley que se conocía como Sí. anti-rector o anti-Víctor Ríos. Eh, Son ingeniosos los muchachos. Salió la ley, está vigente la ley, pero ¿qué hacen? Todos los que están en la claque de derecho, una promueve una acción de Sí. inconstitucionalidad y entre ellos mismos declaran que esa ley es inconstitucional para Ah, habilitarse a sí mismo sí. a La ser inconstitucionalidad, rector. la inconstitucionalidad habla y dice que es válido solamente para el que presenta. Sí, no tiene efecto erga Sí, omnes que le pero sin llaman. embargo la ley, ¿qué es lo que dice? Que el docente no puede, o sea, al final es para todos. No, Sí, si bien es cierto la aplicación, o sea, es una contradicción otra vez al final, porque el que va a recurrir es el que ve afectado. sí, el afectado, sí. Y en el caso particular, rige En síntesis, lo que quiero decir con solamente esto, para el caso doctor, particular, sí. es que hubiera aceité la ley, Y al pedo prácticamente porque porque los afectados por esa ley tienen la la solución, herramienta o la exacto. solución de ir a la sala Así constitucional y que, dejar sin efecto, sí, que es lo que sí, están haciendo. sí. Y al final entonces oiré, porque todo va a quedar sin, todo van quedando sin efecto. ¿Por qué habría una diferencia de Mm. un dictamen, de una resolución, mejor dicho, de Víctor Ríos, de lo que presentó esta doctora González? Y ¿Por qué? ¿Por qué, el, por ejemplo, a uno se le diría que sí. sí, No, y o sea, no? obviamente que no va a decir que no va a salir en sentido contrario porque ellos son los afectados. Claro, Ellos son los afectados, lastimosamente. Un juez para mí no puede ser rector porque es incompatible con el artículo 254 de la sí, Constitución Nacional. sí, Y no lo sé. comparto. Y para mí que es una cuestión relativamente ridícula, De que, absurda, dictada por gente que tiene interés en la causa de que te tumben una ley sí. antirrector, la ley antirrector haya sido tumbada por las mismas personas. Para mí es un ejercicio irregular de la función que están haciendo los ministros de la Corte Suprema de Justicia porque ellos son los principales interesados en que nos rija esa ley porque ellos están ocupando Bueno, los cargos de rector, los cargos de decano que hay en las facultades. aparte, una cosa es ser funcionario, otra cosa es estar en el aula compartiendo tus conocimientos, ¿verdad? Guiándole al estudiante, es totalmente diferente. Pero bueno, Y para que vea la ridiculez de esta cuestión, en el caso de esta jueza Karen González que presentó la inconstitucionalidad, uno de los juzgadores de esa acción fue el propio Víctor Ríos. que mínimamente tenían que haber... Y claro, y la ley pues se dictó para que él no pueda seguir Sí, siendo rector y claro, él termina estudiando otra vez la la validez ley que de se... una ley que se dictó en su honor prácticamente Sí, para que él no pueda ser rector. sí, Llegamos hasta ese punto sí, de por lo menos ridiculez. tenía que haberse... Por lo menos tenía que haberse apartado, Sí, haberse inhibido. Entonces, sí, esto es la causal de todos los males que tiene la justicia. De hecho, una es la causal de todos los males, de todos los vicios que se extrapolan al Poder Judicial. ¿Por qué? Porque la mayoría de los jueces son docentes de sí. Derecho 1 y tienen cátedras en Asunción, en Santaní y allá en el culo de Paraguay, en todas partes, y eso hace que no pueda dedicarse de forma exclusiva a la función jurisdiccional, a la función de ser juez, Y para lo cual él fue electo, él fue elegido. por eso es que un juez firmó sobre su pierna en el auto. Sí, porque tenía que resolver una medida cautelar. Sí, Sí, al exactamente. final ni lo uno ni lo otro no puede Sí, cumplir bien. sí, señor. Al Así. final no puede ser un buen profesor y no puede ser un buen juez porque se tiene que dividir entre las dos Sí. funciones. Y eso es lo que busca precautelar Y, justamente la y, Constitución Nacional. y la siguiente pregunta es, ¿todos los docentes firman por un título? También. Por los certificados, por lo menos. Pues, Por por los eso. certificados, por las actas, por lo menos, de Sí, los pero exámenes. la emisión de un título, Sí, también. hasta, También. hasta donde yo sé, son, ¿cómo te digo? Es una cuestión administrativa Sí. donde lo hace el decano o el rector. Sí, y sí, totalmente incompatible es. Sí, Y esto hace, por ejemplo, que el juez esté tan metido en las cuestiones de la facultad que ya no ponga tanto énfasis, tanto empeño en su cargo de juez. Y el pueblo se ve perjudicado porque no saca su resolución en el plazo. Si te dice que una sentencia tiene que salir en 40 días o en 30 días, la experiencia nos dice que sale en 2 3 años. No le podemos tener a una persona que está esperando que se dicte sentencia
hacerle esperar 2 o 3 años para que tenga una Sí, resolución de primera instancia y después que se pueda apelar. ¿Por qué? Porque el juez que tiene que juzgar está metido en la cuestión electoral de la facultad, está en la cuestión docente en miles de partes, entonces ya no puede más hacer eh, bien el trabajo en un lugar ni en sí. otro. Eso es lo que termina perjudicando la calidad de justicia, de que esta gente se meta también en los cargos directivos de derecho una. Sí, señor, así mismo. Pero bueno, lastimosamente, más allá de la cuestión legal, es la propia persona la que tendría que también un poco tomar la decisión correcta. Bueno, yo estoy en esto y a esto debo dedicarme, pero estamos lejos de Pero eso. sí, pero se ve también que lo que están ahí, tanto los ministros de la Corte Suprema de Justicia como los jueces, no tienen la entereza moral de decir yo me voy a dedicar solamente a ser Sí, ministro de la Corte o me voy a dedicar simplemente a ser juez y voy a tener pocas cátedras en la Facultad de Derecho para que ello no influya en mi labor como juez o en mi labor como ministro de la Corte Suprema de Justicia. Pero eso no pasa. Por eso tenemos una Corte Suprema de Justicia que nos saca resoluciones en el plazo que le dicta la ley. Por eso claro, tenemos jueces que nos sacan resoluciones en el plazo que le dicta la ley. así mismo. Te saco un poco del tema Sí. y te comento lo siguiente. ¿Vos sabías de que un miembro de la Corte Suprema de Justicia fue convencional constituyente representando a Cordillera? No, ¿quién fue? ¿Miembro de la Corte actual? ¿O Actual. Sí, sí. quién representa a Cordillera? Decime los miembros de la Corte. Ramírez Candia, podría ser. No. Víctor Ríos. No, tampoco. El que estaba como juez en Coronel Oviedo en esa zona. Y Ramírez Candia estaba en Coronel Oviedo. ¿Su nombre? Y no me recuerdo el nombre de Ramírez Candia. Pero lo que sí es Sí. Morocho. No, y Ramírez Candia. Sí, Vamos a liquidar eso. vamos a liquidar eso, pero él. Manuel de Jesús Ramírez Candia. Exacto. Él fue. Él fue convencional Por constituyente Cordillera. por el departamento de Cordillera. Por de Coronel Oviedo. Ñe, como ahí, man, Dios. Sí, y por KQP estuvo, si no me equivoco, Britos Sí, en su momento. en su momento. En su momento, como la CONACO que le llamaban, Sí, Convención Nacional Constituyente, después se sí, dieron el título de ciudadanos convencionales. ciudadano convencional. Pero te digo nomás de que así mismo es. Pero que varios yapis se mandaron los convencionales hablando así, cambiando de tema, ¿verdad? Uno de esos era hacer Mi edad me permitió escuchar, ver. las discusiones que tenían ellos. Sí, sí, Pero que yo me acuerdo mucho. que a la gobernación le quisieron dar el poder de manejo de la policía. A la pues. Porque en esa época el Claro, delegado de gobierno tenía su... No sabíamos qué era, pues eran militares ni no eran policías. superpoder. Tenían No, superpoder. tenían su armados. Los delegados de gobierno tenían Hay una la... fuerza armada Tenían, sí, tenían. a su disposición a la Sí, cosa. los cabos y A la- esas cosas tenían. ah, Sí, señor. No, usaban un uniforme que no era, era verde, pero no era el verde olivo del militar. Y se empezó la discusión. Y la discusión me acuerdo bien que en su momento Zaguier dice, ah, y le pensás a dar, y fulano de tal, por un narcotraficante de Ciudad del Este, mm. fulano de tal gana una elección y es gobernador y que él maneje la policía también. Esas discusiones me acuerdo que hubo en la corte en aquella ocasión. Pero la junta departamental es una figura de adorno que crearon los convencionales constituyentes porque no sirve absolutamente para nada. Bueno, eso también fue una Sí. discusión que se dijo en un momento, pero eso me lo contaron en privado los convencionales constituyentes. Ay, ya me hago trabajo, lo mitame. Para cargar el presupuesto del Estado. Para ¿No? darle rubro a... Y sí, lo mitame, y que Juan ya me hagan lo mitame en los lugares. Sí, eso se escucha mucho porque vos te pones a pensar y la junta departamental no tiene el peso que tiene una junta municipal, por No, ejemplo. no. Una junta municipal es mucho más funcional que Sí. la junta departamental. No, Están la al Junta, la pedo. Junta Municipal resuelve los presupuestos, Sí. acepta, rechaza. Sin embargo, lo de la y después la jurisdicción. Sí, Una resolución de la Junta sobre cuál. ¿Sobre qué ciudad va a ser válida? Exacto. La junta departamental se pasa reconociendo comisiones Claro. vecinales que puede hacer la Para junta poder recibir, municipal. no, pero para recibir recursos de la gobernación, nomás para justificar algo.
Pero qué macanada será. Sí. Es un gasto al pedo. Es que tengamos una junta departamental, No, pero no no sirve de solamente nada. eso, no solamente eso, que electoralmente se va actualizando y va subiendo la cantidad de miembros. También, Acuérdate ridículamente. que en Colombia empezaban con 11, Sí, ahora también. y ahora también, y no, no, 9 mayas. A las cuentas, pero ¿qué habrán tenido en su cabeza eso? No, yo te digo, Darle cargo a los yo te perros. digo, Darle cargo a los perros. convencionales constituyentes de esa época, la respuesta que me dieron fue eso. Jañame, hago trabajo la mitad, me. Ya cargar el presupuesto para esto ya pagar a esta gente que no hace nada productivo. Esa era la explicación de esa época. Una vez yo he visto el orden del día de la Junta Departamental de Cordillera. Decía punto 1, reconocimiento, comisión, tal. Y todito era reconocimiento de comisión. Sí. Y cosa que puede hacer la municipalidad. ¿Para qué gastamos No, tanto? de hecho que hace la municipalidad. El requisito previo es que la municipalidad reconozca la comisión. O sea, vos tenés comisiones reconocidas por la municipalidad y por la Junta Departamental. No, y eso es lo que para que la Junta te reconozca, primero te tiene que reconocer la municipalidad. A las cuentas. Qué macanada. Sí, ese es un requisito. Qué macanada. Y otra cuestión que no me gusta también de la Constitución, de la Convención Nacional es que se tenga que elegir al gobernador. Si el gobernador es el representante de la política, del Poder Ejecutivo, Sí. no le podemos tener, por ejemplo, a un presidente del Partido Colorado y un gobernador del Partido Liberal porque no se van a llevar. Y ha ocurrido miles de veces. Y sí, la experiencia Y, te y dice ahora que mismo, no ahora funciona. mismo, acordate de que en el tema de manejo, esta cuestión de alimentación, algunas gobernaciones se le Sí. quitó. ¿Sí? Porque no puede representar válidamente Sí. un partido, uno del Partido Colorado, presidente de la República. La política no puede extender su política de gobierno con uno del Partido Liberal. ¿Por qué? Porque eso le va a restar votos electorales. No, pero Si le hace crecer. Es totalmente incompatible. sí. Para mí que se tiene que eliminar la elección del gobernador. Yo, sin embargo, pienso un poco diferente. ¿En qué sentido? Sí, Que se hagan las elecciones, sí. pero sin internos. O sea, candidato colorado, liberal. Y gana un presidente colorado, entonces el gobernador va a ser el de mayor voto colorado. Gana un presidente liberal Sí, o opositor, va a ser gobernador el candidato opositor de mayor voto de esa ciudad. también podría darse. Eso, o sea, darle la libertad de elegir, pero no va a elegir, va a ser indirecto. Sí, y eliminar la Junta Departamental. Eso ¿Qué no tal tiene que pedo? existir. Eso no tiene que existir. Al pedísimo, Eso no al tiene que pedísimo. existir. Eso no tiene que existir. Yo no sé qué, desde el 92 a la fecha, no hubo ninguna noticia trascendente de ninguna junta departamental del país que haya hecho Y algo lo relevante. lo más trascendente que suele haber es cuando van a elegirle al reemplazante cuando El gobernador. El gobernador. Eso suele ser el que se arma quilombo. Eso es lo que llama la atención. Sí, ¿quién va a hacer? Pero después, fuera de eso, no, Después, absolutamente no, nada. nada. Absolutamente nada.